Las cifras de contagios y de decesos de Alemania por cuenta de la pandemia de COVID-19 han sido bajas comparadas con otros países. La mayoría de su población acepta las medidas adoptadas por el gobierno de la canciller Merkel. A inicios de la pandemia, las palabras claves eran solidaridad y la idea de salir juntos de esta crisis. Sin embargo, con el paso de los meses afloran tensiones sociales motivadas por las limitaciones de la nueva normalidad. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Esta pandemia es una situación extraordinaria para la que nadie estaba preparado. Nuestra única certeza actual es que para salir de esta necesitamos coordinar esfuerzos. Mientras millones incorporan en su cotidianidad las reglas para limitar las cadenas de contagio, otros miles se sienten agotados y levantan sus voces contra la eficacia de las medidas para contener el virus. A pesar del aumento de contagios en Bélgica, el hartazgo que genera la enfermedad también crece, tras meses de aislamiento y la obligación de portar mascarillas. Para mí es realmente opresivo. El Estivó no quiere dar su apellido, menosprecia el distanciamiento físico y desafía las reglas de llevar cubrebocas en el centro de Bruselas. Si entro en una tienda o voy en metro me parece bien, pero si estoy caminando por la calle me parece demasiado. Y Thibaut no está solo. Michael Verstraeten representa al grupo Virenmeidness, Locura de Virus. Defiende que las restricciones solo deberían ser cumplidas por los más vulnerables. ¿Cuántas personas morirían si actualmente no tomáramos ningún tipo de medidas? No tenemos ni idea. Una encuesta reciente muestra que solo 1 de cada 3 personas apoya las medidas de seguridad en la región de habla holandesa del país. Una cifra muy lejos del 80% de marzo, cuando la pandemia golpeó aquí por primera vez. Maarten Vastenkiste, profesor de la Universidad de Gante que dirigió el estudio, responsabiliza de esta falta de apoyo a la mala comunicación por parte de las autoridades. Creo que no hemos informado suficientemente a la sociedad sobre las consecuencias de su comportamiento para que tomen una decisión sensata. En septiembre comenzó el nuevo curso escolar. También muchas personas se reincorporaron a la vida profesional tras las vacaciones. El regreso al trabajo y a la escuela podría ser un cóctel tóxico de coronavirus. Estamos bastante preocupados. El prominente virólogo belga Steven Van Hout asegura que los expertos se están preparando para una posible oleada este mes y cree que la población debería recibir más información. Las personas pueden tener cierta libertad para elegir lo que es apropiado para su situación y adaptar así su comportamiento. Pero ¿seguirán los ciudadanos las restricciones? Van Hout cree que la mayoría las cumple. No cumplo con las medidas de modo estricto porque es muy difícil, pero lo intento. Me siento mucho más segura llevándola. Debemos hacerlo todos. Pero aumenta el escepticismo. A finales de agosto se publicaron cartas abiertas en los medios de comunicación. Están firmadas, entre otros, por médicos, científicos e investigadores que recomiendan una revisión de las medidas más estrictas para analizar su eficacia en la lucha contra el coronavirus. Bajas cifras de contagio y millonarios paquetes de ayudas estatales hacen que para la inmensa mayoría de los alemanes la pandemia sea una amenaza abstracta. Y sin embargo, más del 77% de la población asegura que cumple con las reglas para evitar la propagación del virus. A pesar de este apoyo, crecen las voces de protesta contra las restricciones del gobierno. En el pasado mes de agosto, la capital alemana vivió 2 protestas multitudinarias. Al llamado respondieron también conspiracionistas, negacionistas de la pandemia, colectivos antivacunas y simpatizantes de la extrema derecha. En la marcha de finales de agosto estuvo presente nuestra colega Úrsula Moreno, una marcha no exenta de controversias, y esto fue lo que nos reportó. En cualquier caso, esta manifestación parecía condenada al fracaso, por lo menos a no celebrarse, ya que el pasado miércoles la policía prohibió que se celebrara. Posteriormente los tribunales denegaron esa prohibición, haciendo prevalecer el derecho de reunión, la libertad de expresión, y finalmente ha habido algo intermedio entre celebración y no celebración. En el estudio tengo el enorme gusto de que nos acompañe Úrsula Moreno, nuestra corresponsal política que ha cubierto estas manifestaciones en Berlín. Úrsula,
Hablamos de cansancio, pero esto no puede ser el único leitmotiv. ¿Qué reivindican los manifestantes y a qué se debe a que sean grupos aparentemente que no tienen una agenda común? Bueno, esa era la manifestación del 29 de agosto, estuve también en la del 1 de agosto y es cierto, nunca he visto manifestaciones tan heterogéneas, nada que ver con Pegida, por ejemplo, donde había un claro lema anti-islam. En estas manifestaciones realmente estaba presente desde el espectro más a la izquierda, el espectro más a la derecha, entre medias, desde antivacunas, Hare Krishna, conspiranoicos, como decías, pero también la mayoría familias con niños que parecía que iban de excursión dominguera. Digamos, eso fue lo que más vi realmente. Eso sí, lo que sí diría que tenían en común todos es que niegan la realidad, porque cuando hablé con varios que llevaban, por ejemplo, la bandera sueca, me dijeron que eran favorables del sistema sueco, es decir, ese que ha impuesto menos restricciones, pero cuando les confrontaba con hechos de haberse aplicado aquí el sistema sueco con una densidad de población mucho más alta, habría muerto mucha más gente, esto lo negaron. También me decían, por ejemplo, que Droste, ¿no?, el virólogo asesor del gobierno, y en general la comunidad científica en Alemania se inventa realidades paralelas, mucho más catastrofistas, y lo que sí que exigían todos, evidentemente, es el fin de esas restricciones que ha impuesto el gobierno, como por ejemplo el portar mascarillas en lugares cerrados. Realmente, al final, dices... algunos de ellos incluso pedían el cese del gobierno y ahí es donde entra toda esa camarilla conspiranoica, y es que cuando hay una situación de inseguridad en un país, hay una crisis como la de ahora, ese 2/3 de la población, que en general tienen tendencias a creer en estas teorías conspiranoicas, creen mucho antes cuando aumenta esa inseguridad y esa sensación de que no tienen las cosas bajo control. Bueno, Úrsula, 2/3 es muy alto, pero ¿cómo se explican estas protestas precisamente en un país como Alemania, que, como también lo mencionabas, ha tenido unas medidas bastante laxas para contener el coronavirus? Sí, de hecho, en Alemania la mayoría no conoce a nadie que haya enfermado de coronavirus, ¿no? Un 11% de la población alemana conoce a alguien. Si lo comparas con cifras, por ejemplo, en España o en Gran Bretaña, estamos hablando de más de un 40% de la población. Por eso el ministro de Sanidad, hace 2 semanas, precisamente después de las manifestaciones, cuando hizo esa pregunta de me gustaría saber toda esta gente que sale a protestar a las calles en qué país de la Unión Europea preferiría vivir, probablemente en la manifestación muchos dirían, pues en Suecia. Vale, yo creo que la mejor respuesta la ha dado una colega de un periódico español cuando dice que Alemania es víctima de la paradoja del éxito, del sistema de prevención, es decir, un sistema de salud bastante mejor que en otros países de la Unión Europea, muchas camas en UCI. Eso ha llevado a que realmente la pandemia esté bajo control finalmente, pero la realidad es que los alemanes conviven con el virus en la televisión, en los medios de comunicación, pero no en su vida diaria, y por ahí tienen la impresión de que el virus no existe. Úrsula, y también veíamos en las protestas de Berlín, pero justamente este fin de semana en Múnich y en Hannover, los esfuerzos de la policía específicamente por prohibir estas manifestaciones. ¿Cuáles son los principales temores y no puede llevar esto precisamente a reforzarse esas teorías de un Estado represivo? Bueno, yo creo que fue un grave error del ministro del Interior de la ciudad-estado de Berlín precisamente intentar prohibir las manifestaciones, las prohibió, luego el tribunal levantó esa prohibición porque realmente alimentó esa sensación de víctimas que tienen personas que participan en estas manifestaciones. También fue un error decir que no querían que Berlín se convirtiera en tribuna para la ultraderecha, porque en realidad en este país todos tienen derecho a manifestarse, a expresar su opinión, es una democracia. Ahora bien, también es cierto que al carro de estas manifestaciones se suben ultraderechistas, Reichsbürger, que niegan la soberanía del Estado alemán, antisemitas, y ahí está en manos de la policía el saber cuándo y dónde intervenir, y evidentemente también en manos de los manifestantes distanciarse de gente que participa en estas manifestaciones y proclama lemas racistas, ¿no? Y pese a las múltiples protestas contra las medidas del gobierno, la última encuesta de tendencias en el país revela un apoyo a la gestión de las autoridades. Veamos. 10.000 personas salieron a las calles de Múnich el fin de semana pasado para manifestarse contra las restricciones anticoronavirus. Pero según la encuesta Deutschland Trend, los detractores del gobierno siguen siendo minoría. 2/3 de los encuestados se muestran satisfechos con la labor realizada por el gobierno de Angela Merkel. A pesar del repunte en el número de infecciones, la encuesta también muestra que los alemanes están menos preocupados por la posibilidad de contagiarse que hace un mes.
Apenas algo más del 25% de los encuestados se muestran preocupados o muy preocupados de que ellos o sus familiares se puedan contagiar. En agosto era más de un tercio. Y sin embargo, los alemanes siguen abiertos a nuevas restricciones, de ser estas necesarias. Las bajas temperaturas están a la vuelta de la esquina, con el colorido y normalmente alcoholizado carnaval, que suele arrancar el 11 de noviembre. Pero la pandemia aguó la fiesta este año. La encuesta revela que el 86% apoya la suspensión del carnaval, mientras que el 64% está de acuerdo en recortar más el número de invitados en celebraciones privadas. El mismo porcentaje parece dispuesto a renunciar a los mercados de Navidad. La COVID-19 puede limitar el ambiente festivo en Alemania este año, pero eso no parece afectar al apoyo popular de Angela Merkel. Con una aprobación del 72%, sigue siendo la política más popular de Alemania. Y seguimos con Úrsula. Úrsula, está claro que los populistas y los extremistas apoyan o aprovechan esta situación, pero ¿qué futuro le auguras tú a esta cultura de las protestas anticorona? Bueno, depende de la evolución del virus, que ahora se tiene relativamente bajo control, pero evidentemente las cifras aumentan. Depende también de la gestión, evidentemente, del gobierno, pero digamos que van a seguir ahí. Es evidentemente un catalizador ahora mismo del descontento social, también por otras muchas razones en Alemania. Ya lo veíamos en ese informe. Realmente salen miles de personas. El pasado 29 de agosto fueron 38.000 personas a la calle a protestar, pero sigue siendo una minoría muy ruidosa, pero es una minoría. La mayoría, como hemos visto, apoya la gestión del gobierno. De hecho, digamos que hace medio año Angela Merkel casi se veía como un cadáver político, se hablaba del fin de la era Merkel, ahora aparece nuevamente como la salvadora, la gestora de las crisis. Su popularidad ha aumentado enormemente también como gestión de esta crisis. Entonces, no creo que Berlín siga siendo el principal escenario de esas protestas, porque desde que se implementó, precisamente a raíz de esa última manifestación, que a partir de 100 personas hay que llevar mascarilla, no creo que Berlín vuelva a ser un escenario tan grande. Será otras partes de Alemania, pero seguiremos viendo esas protestas, Juliana. Muchas gracias, Úrsula, por estos análisis, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial del coronavirus. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes.